Hola amiga, amigo del canal Maxillín. ¿Te resultó muy útil el vídeo subido con el título ¿Qué significa talla W32L32 en pantalones? Por esta razón vemos necesario ampliar el tema a las demás tallas de pantalones con su nomenclatura formada por letras y números o alfabetonuméricas. El vídeo de hoy tiene dos partes igual de importantes, de modo que te invitamos a mirarlo hasta el final y aprovechalo al máximo. En su primera parte hablamos de las tallas alfabetonuméricas, como por ejemplo las combinaciones W28L30, W34L32, W36L32, etcétera, etcétera. En la segunda parte analizaremos las equivalencias de estas tallas combinadas con el método de tallas usado en España, basado en el centímetro. Decirte entonces que el sistema de tallas combinado o alternado por letras y números está basado en las condiciones antropométricas de la persona. Asimismo que este sistema estándar con bastante coherencia utiliza la pulgada como unidad de medida. Como te hemos adelantado, en la segunda parte hablaremos de la equivalencia de tallas en centímetros. Ten paciencia, porque allá vamos. Pues el sistema estándar utiliza la medida del contorno de cintura en pulgadas, estableciendo la talla por una relación de 1 a 1. Esto quiere decir que si el contorno de cintura de una persona mide 30 pulgadas, esa persona será talla 30 o small. Asimismo, la talla 34 o medium tiene un contorno de cintura de 34 pulgadas, mientras que la talla 38 o large es de un contorno de cintura de 38 pulgadas. Entonces quedaría claro que el contorno de cintura define la talla. Conforme la persona sea delgada o sea gruesa, el contorno de cintura le indicará qué talla es. Pero en la fórmula también se considera el factor de estatura o alto de la persona, toda vez que existen personas bajas en estatura, otras de estatura media y otras altas, como todos sabemos. Para satisfacer estas necesidades surgen las fórmulas combinadas por el contorno de cintura W y el largo de pierna L. En el vídeo anterior hablamos ya de la talla W32L32, por lo que hoy lo hacemos sobre las demás tallas combinadas, para no ser repetitivos. La letra W es la inicial del término inglés waistline, que significa contorno de cintura, mientras que la letra L es la inicial de la expresión inglesa también, leg length, que en español es largo de pierna. Debe tomarse en cuenta que largo de pierna no es igual que largo de pantalón. Largo de pierna, conocido también como entrepierna, es la longitud desde la pelvis a la planta del pie o el piso con la persona descalza, en tanto que el largo del pantalón es la longitud entre la pretina y la basta de este pantalón. Con esta explicación empecemos por la talla W28, L28 de una persona con contorno de cintura de 28 pulgadas y largo de pierna también de 28 pulgadas. En otro caso, la talla W28L34 quiere decir que es de 28 pulgadas de contorno de cintura y 34 pulgadas de largo de pierna. Mientras que si hablamos de la talla W30L28, esta nos indica que tiene 30 pulgadas de contorno de cintura y 28 pulgadas de largo de pierna. Te invito a hacer un ejercicio con las siguientes tallas combinadas o alternadas e intenta responderte para que se te afiancen los conocimientos. Te pregunto entonces, ¿qué talla es la W34L32? Se trata de una talla medium con 34 pulgadas de contorno de cintura y 32 pulgadas de largo de pierna. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál es la equivalencia de la talla W36L34? Al hablar de W36L34 equivale a la talla medium
por sus 36 pulgadas de contorno de cintura y 34 de largo de pierna. Sobre estas tallas hablamos en otro vídeo anteriormente. Si quieres verlo, haz clic en la tarjeta de arriba. Quiero indicarte que dominar este tema es tan importante para el consumidor final, pero más aún para los confeccionistas, costureros, instructores, profesores de costura y moda. Luego retorna a continuar mirando este vídeo porque se viene lo ofrecido sobre las equivalencias en las tallas española, española de España y olé. Sabemos que en España y otros países no trabajan con las tallas basadas en pulgadas, sino con el sistema internacional de medidas. Esto, aplicando para los tallajes de ropas, es el sistema basado en centímetros. La diferencia consiste en que el sistema estándar define la talla por la totalidad del contorno de cintura, mientras que el sistema español lo establece por la medida de cintura, que viene a ser solamente la mitad del contorno de cintura. Repito, esta medida de cintura es la mitad de la del contorno de cintura. ¿Por qué el confeccionista español prefiere utilizar la medida de cintura en lugar de la del contorno de cintura? Presumiblemente porque en centímetros las tallas por el contorno de cintura darían la impresión de ser gigantes. Como la talla estándar está basada en pulgadas, para adaptarla al sistema español en centímetros se aplica las conversiones, sabiendo que cada pulgada tiene 2.54 centímetros, como es de conocimiento general. Analicemos lo que significa la talla W28L32 en España. Como ya se ha dicho, W28 indica que tiene 28 pulgadas de contorno de cintura. Quiere decir que son 71.12 centímetros de contorno de cintura. Como en España no se establece la talla por el contorno, sino por la cintura, es decir, la mitad, y la mitad redondeada es 36 centímetros, dando como equivalente la talla española 36. Datos con los cuales podemos ver que la talla estándar W28L32 equivale en España a la talla 36 con largo de pierna de 81 centímetros. Veamos otro caso. ¿Qué talla es la W34L32 en España? Realicemos el análisis. La talla estándar W34 tiene 34 pulgadas de contorno de cintura. Si lo convertimos sería un contorno de cintura a la usanza española de 86 centímetros. De este valor de contorno, tomando la mitad, es decir, la medida de cintura, sería 43 centímetros. Por lo tanto, la talla W34L32 estándar es equivalente en España a la talla 43. Parece fácil, ¿verdad? A lo mejor estás diciendo, para eso me haces perder tanto tiempo. Te digo que no es tiempo perdido. Hay cosas fáciles y sencillas que desconocemos. Ahora ya lo sabes. Difunde estos conocimientos. Otros también lo necesitan. Estos temas de tallas, por elementales que parezcan, son desconocidos para la mayoría de personas en todo el mundo. Te agradeceré compartir este vídeo, y si piensas que los temas tratados por el canal Maxi Jean Tallas Plus te han sido de utilidad, dale me gusta y suscríbete. Espero tus comentarios. Hasta la vista.